Hola, soy Susana y voy a aportar, a colaborar en este proyecto aportando datos e historias que vivieron mis padres y mis abuelos en la guerra civil y en la posguerra. De la zona que voy a hablar es una zona de agricultores, una aldea que se llama El Villar, que pertenece a Fuente Palmera, provincia de Córdoba. Para entrar en contexto, deciros que yo nací en 1967 y bueno, pues viví las consecuencias de esta guerra y de la posguerra. Mi padre nació en el 1937, en plena guerra civil, con un padre ausente que estaba en el frente. Y mi madre nació en el 1947, en la posguerra, y sufrió otras consecuencias de dicha guerra. Para poner un poco en contexto, yo nací en el 1967 y viví las consecuencias de dicha guerra y posguerra. A través de las historias que me contaban mis padres y mis abuelos y de las que yo viví personalmente. Mi padre nació en el 1937, en plena guerra civil, con un padre ausente, ya que estaba en el frente. Y mi madre nació en el 1947, que era ya la posguerra, fue otra época, pero también vivió las consecuencias de dicha guerra. En la guerra civil existían dos bandos, el bando republicano y el bando nacional. Mi abuelo paterno en concreto luchó en el bando republicano, no porque fuera su ideología, que no sé cuál era, pero lo reclutaron para el bando republicano, igual que a otros familiares lo reclutaron para el bando nacional. Entonces mis abuelos me explicaban el miedo que tenían cuando iban al frente, a la línea de frente, porque no sabían si estaban disparando a un hermano o a un hijo o a un padre. Como he dicho antes, mi padre nació en plena guerra en el 1937 y bueno, mi abuelo, que estaba en el frente, fue a conocerlo, le dieron un permiso, fue a conocerlo cuando tenía 2 meses y ya no se volvieron a ver más. En el 1939 acabó la guerra, ganando el bando nacionalista. Entonces todos los que habían luchado en el bando republicano tuvieron que huir, porque si eran capturados, pues o bien eran encarcelados o los mataban. Entonces huyeron muchos a Francia. En Francia o bien estaban en campos de concentración o bien, como le pasó a mi abuelo, que tuvo mucha suerte porque fue acogido por una familia y estuvo 11 años en Francia con esta familia. A los 11 años el franquismo, el segundo franquismo que había, que le llamaban, abrió un poco la veda. Entonces empezaron a poder regresar republicanos que habían luchado en la guerra. Y en el caso de mi abuelo, pues era ya en 1950, se podía venir, pero falleció por un infarto, le dio un infarto, entonces no pudo ya regresar nunca a su casa.
Mi abuela paterna, con su marido en el frente y después exiliado, pues tuvo que hacerse cargo de su hijo, de sus padres que estaban mayores, de un negocio familiar que era una taberna, y ella me contaba que, bueno, que tenía un burro y con el burro pues iba a la estación de Navalagrulla, que estaba a unos 8 o 10 kilómetros, y cogía el correo y se lo llevaba a la taberna. Y entonces luego los vecinos pues iban a ver si tenían carta. Y bueno, pues también me contaba que se dedicaba a partera, que era asistir los partos, que bueno, que se sabía cuándo empezaban, pero no cuándo terminaban. Mi abuelo materno nació en el 1922, no fue a la guerra porque era pequeño, pero sí es verdad que luego tuvo una milicia muy larga. Tuvo mucha suerte porque la milicia la realizó con un teniente médico en el Palacio de Moratalla, que está en Posada, y bueno, aprendió cosas de este médico. Mi abuelo se dedicaba a domar los caballos y luego el médico le enseñó a curar a los caballos cuando estaban enfermos, a ponerle inyecciones. Entonces esto le valió mucho luego a él, porque cuando volvió a la aldea, terminó la mili y volvió a la aldea, él se dedicó a ser practicante. Había aprendido a poner inyecciones, en ese momento se ponía mucha penicilina, entonces pues iba por las casas que lo llamaban y ponía las inyecciones. También se dedicó a ser barbero, era agricultor, era zapatero, hacía con hojas de palma escobas y cestas, hacía su propio aceite. Bueno, en definitiva, hacía todo lo que podía porque le tocó vivir esa posguerra en la que había mucha escasez y había que buscarse la vida de cualquier manera. Mi abuela materna, pues ella se dedicaba, bueno, se dedicaba al campo también, pero sabía coser y entonces ella por las noches lo que hacía, a la luz de un candil le llevaban chaquetas de hombre que por el sol y por el desgaste de usarlas estaban feas, entonces ella le daba la vuelta a la tela y la hacía de nuevo, con la parte que estaba bien. Y también le llevaban camisas y se le daba la vuelta a los puños y a los cuellos, que eran las zonas de roce, y se quedaban como nuevos. Empezaban a tener una segunda oportunidad, porque la escasez que había hacía muchas veces que no tuvieras ropa ni tuvieras facilidad para hacerte de nuevos tejidos. Mi padre me contaba cómo se quedó huérfano de padre y tenía que ayudar a la economía familiar. Pues recuerdo que me contaba que tenían pavos, entonces mi abuela lo mandaba con los pavos a la zona de los cultivos que estaban recién segados y las semillas se caían, parte de las semillas se caían al suelo, entonces llevaban allí a los pavos para alimentarlos y bueno, pues eso tenía la edad de 6 o 7 años, entonces él cogía, se quedaba allí a veces por la noche, porque no le daba tiempo de volver con todos los pavos. Y mi abuela, que entonces yo creo que tenía un mulo, pues se llegaba y le llevaba la comida para que comiera. O bien cogía un huevo que pusiera un pavo y se lo comía, así tal cual, crudo. Y bueno, me contaba eso y yo, pues era una anécdota pues muy tierna, ¿no? Porque una persona tan chica que tuviera que hacer noche por ahí fuera, en fin, era un poco triste y bonito, ¿no? Mi madre desde pequeña pues trabajaba en el campo y labores de casa, encalaba la casa y por supuesto aprendió a coser y a bordar. Ella le hubiese gustado ser peluquera, pero bueno, pues la mujer era muy difícil que se formara o estudiara en otra cosa diferente que no fuese ser ama de casa. Sin embargo, su hermano más pequeño
a través de becas pudo estudiar en la ciudad. Siempre si había un varón frente a una mujer, era más fácil, o sea, el varón era el que estudiaba. La mujer tenía que formarse en su tarea de ama de casa. Yo recuerdo que mis abuelos me contaban que muchas veces ellos un cocido se lo comían solo con garbanzos, porque bueno, había mucha escasez. Y por supuesto, si se mataba un pollo o un gallo, pues las patas, la cresta, se echaban y eso era un manjar. No había frigoríficos, no había congeladores, entonces las cosas se conservaban en sal o en manteca. Ya en mi época recuerdo que cuando había matanza, algún familiar tenía un cerdo, pues nos reuníamos toda la familia y vecinos. Entonces era un día de trabajo duro, pero también de risa. Y luego, pues todo lo que sacábamos del cerdo, todo, chorizo, morcilla, manteca, chicharrones, todo se aprovechaba y era una alegría porque íbamos a tener comida durante mucho tiempo. También recuerdo que mi abuela, para mantener los alimentos frescos, los metía en el cubo del pozo y el cubo llegaba hasta 2 dedos por encima del agua, que era la zona más fresca, y ahí conservaba también los alimentos. Y por supuesto, otra cosa que no me puedo olvidar es que yo el día que comía un plátano o mis padres compraban plátano, para mí era un manjar. Mis abuelos no sabían muy poco leer y escribir y mis padres sí supieron un poco más, pero no mucho más. Mi padre me contaba que él, después de trabajar de sol a sol, que antes se trabajaba pues mientras que había luz del día, por la noche iban a casa de un vecino que, bueno, al ser una aldea, la casa del vecino podía estar a 3 kilómetros. Entonces allí iba un maestro y le enseñaba a leer, a escribir, a sumar y a restar. Y bajo la luz de un candil. Entonces había que tener mucha fuerza de voluntad, porque por la noche hubiese lluvia, no hubiese lluvia, ellos iban a la clase con este maestro y siempre era un maestro el que le daba clase a los niños. A diferencia de mis padres, yo lo tuve más fácil para ir al colegio. No había muchas opciones, pero tuve la suerte de que mi abuela en su terreno permitió que el gobierno construyera una escuela pequeñita. En esa escuela normalmente íbamos a clase niñas de diferentes edades. Yo era de las pequeñas, pero había hasta las más mayores que ya tenían novio y todo. Había muchos niveles y la profesora daba a los diferentes niveles. Siempre nos daban maestras y era curioso porque en la escuela esta que construyeron hicieron una parte que era como un apartamento pequeñito. Entonces, como si la mujer estaba casada, pues se iba allí con el marido, y si no estaba casada, pues iban sus padres con ella. O sea, una maestra no podía estar por ahí sola en una aldea perdida, tenía que estar acompañada. Y los niños pues iban a otro colegio que estaba como a 3 kilómetros de donde estaba el mío y bueno, pues eran maestros, eran hombres los que le daban las clases y también pasaba igual, había distintos niveles. Luego, pasado un tiempo ya sí nos mezclaron, pero al principio éramos niñas solas o niños solos. Me llamaba mucho la atención que al entrar al colegio teníamos que rezar todos los días y cantar la canción de Cara al Sol, que era el himno de la falange franquista. Teníamos enfrente al
a Franco en una foto enmarcada y la bola del mundo. Entonces era una forma de enseñanza nacional católica. Yo viví el segundo periodo franquista. Ya mis padres se encargaron de lo que era la taberna y el estanco. Fuimos afortunados porque conseguimos primero una radio, después un televisor, después un coche de segunda mano. Y bueno, pues la radio fue algo importante porque la gente de allí venían a escuchar lo que pasaba en el país. Luego con la televisión pues se veían las noticias y bueno, también recuerdo con cariño el día de la Lotería Nacional, en la que todos estábamos ilusionados si nos tocaba la lotería. Y luego pues el coche ese de segunda mano hizo un bien social, por decirlo de alguna manera, porque estaba a disposición de cualquiera del pueblo. Mi padre no, siempre que había que llevar a alguien que se ponía de parto, se ponía enfermo, había que llevarlo a ver a un familiar, pues lo llevaba sin ningún tipo de problema. Nos ayudábamos uno a otro. Nosotros ni nos pagaban porque hiciéramos eso ni nada, simplemente pues hacía falta y se hacía. En mi memoria quedan vivencias agradables. Cuando visitaba a mi abuelo en el cambio de estación, que entonces los zapatos de invierno él le cortaba la punta y ya me servían de verano. O cuando iba con mi prima que salía a pasear y me iba con ella y ella me ponía en medio de sus pretendientes para que no le contaran como un novio. Cuando llegaban los Reyes Magos, mi abuela me hacía una cesta que mi abuelo me hacía anteriormente de hojas de palma y ella ponía fruta a la que le había sacado brillo. Ese era mi regalo de Reyes. Y en casa de mi abuelo y en mi casa, mis padres me regalaban una botella de anís y una caja de alfajores. Y para mí eso era precioso. Lo dejaban en la ventana y bueno, recuerdo todos los años lo mismo, pero lo vivía con muchísima ilusión. La guerra civil empezó en 1936 y terminó oficialmente en 1939, pero para mi familia siguió y sigue en la memoria. El miedo, la escasez y el silencio formaron parte del día a día durante años.